Moi ben, pois vamos a dar continuidade á xornada de hoxe. A seguinte mesa ten que ver coa parte de ética, de feito o título Ética e Dereitos ante Tecnoloxías Disruptivas, que, se me permitides, casi nos metíamos antes na primeira mesa en temas vinculados coa tema da ética. Creo que vai a ter unha orientación moi orientada, moi vinculada ao tema de inteligencia artificial, que é, de alguna forma, o tema de moda neste momento. E para moderar a mesa, acompañamos Diego Estévez. Diego é abogado, vale? E é, digamos, a persona que lidera o proxecto Adenda, que é unha consultora, unha empresa dedicada a consultoría legislativa ou que ten que ver co ámbito normativo. Cando queiras, Diego. Vale, pues muchas gracias a todos, en primer lugar, por asistir a esta jornada, y al Gallastec y a la Antega pues, por organizarla, porque la verdad es que es un tema muy interesante, de rabiosa actualidad, como se dice ahora, y además que yo creo que es muy importante hacer este tipo de eventos aquí, en Galicia, sin que tengamos muchas veces que estar acudiendo pues, a otros sitios a debatir cuestiones de este tipo fuera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aparte me acompaña pues, unos relatores de auténtico lujo, que voy a pasar a presentar y a los que agradezco ya desde ahora la participación en la mesa. Voy a comenzar por Marcos Almeida, que es doctor en Derecho Público por la Universidad de Bolonia, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela y delegado de Protección de Datos en la USC también, responsable de estudios de la Fundación Democracia y Gobierno Local, miembro del Comité de Expertos Asesores en Inteligencia Artificial de la Antega, con lo cual conoce bien este ámbito, y autor y coautor de diversas publicaciones, y artículos y libros, y ponente invitado en diversos cursos, congresos y seminarios en esta materia de la IA. Muchas gracias por la asistencia. Enrique Latorre Ruiz, que es doctor, profesor de Lógica y Filosofía de Ciencia en la USC, también integrante de la Red Española de Filosofía y la Inteligencia Artificial, con lo cual también muy conocedor de estos ámbitos. Es integrante del grupo de investigación Episteme, investigación social aplicada y de elaboración de las políticas públicas para los colectivos más desfavorecidos. Y su investigación se centra fundamentalmente en implicaciones epistémicas y sociales de la ciencia y de la tecnología, con especial atención a la inteligencia artificial, los problemas de sesgos, justicia algorítmica y justicia epistémica, que comentaremos luego en lo que es la mesa, ¿no? Y además trabaja pues, en su labor de investigación en el cruce entre filosofía de la ciencia y estudios de género. Muchas gracias por la asistencia también. Gracias. Javier Alberto Rojas Martínez es especialista en hematología y miembro del Grupo de Investigación Hematología Computacional y Genómica, el Greco-Xen, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. También muchas gracias por asistir. Y María José Malmierca es analista senior y coordinadora del área de e-learning y colaboración en el Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, ¿vale? Desde el año 99. Es doctora en tecnología educativa y licenciada en filosofía inglesa, y ha participado en más de 40 proyectos de investigación e innovación relacionada con las TIC, aplicadas a diversos procesos normativos, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, donde podemos destacar a Red de Escolas na Nube, ¿no? Y el ICT Go Girls. Y en la actualidad pues, parece que se está trabajando en 3 proyectos europeos muy interesantes relacionados con tecnología educativa e inteligencia artificial. El proyecto RELT, no sé si lo pronuncio bien, Escritura Creativa de Adultos IA, el proyecto Radiography for Future, de formación IA para radiografía, y el IA Acting, de alfabetización de formadores de adultos en IA, ¿no? Que son todos ellos, la verdad, que proyectos muy interesantes. Muchas gracias también por la asistencia. Bueno, yo simplemente voy a introducir un poco el debate, a dar un contexto muy rápidamente en 2 minutos de estos dilemas éticos, que es de lo que vamos un poco a tratar en esta mesa redonda. En principio,
trata sobre los retos, la ética y los derechos ante las tecnologías disruptivas. Bien, las tecnologías disruptivas, evidentemente, es cierto que no se ciñen única y exclusivamente a lo que es la IA, la inteligencia artificial, sino que tenemos otras tecnologías, como puede ser el blockchain, como puede ser la biotecnología, la computación cuántica, que yo creo que está sonando muchísimo en estos momentos, que están efectivamente pues, transformando la sociedad y planteando unos retos y unos dilemas éticos y que después se tienen que transformar en normas jurídicas, pues muy importante, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea pues, es muy consciente de toda esta playa de nuevas tecnologías y, por lo tanto, se está aplicando de forma intensa en la regulación de toda esta normativa para buscar, ¿no?, un equilibrio entre lo que es la innovación y la protección de los derechos fundamentales. Pues un poco tratando de garantizar lo que es la transparencia, la supervisión humana de las decisiones, la minimización de sesgos que hablaremos luego, ¿no?, en la toma de esas decisiones algorítmicas y pues tratando un poco de buscar una gobernanza global, ¿no?, ética y colaborativa, ¿no? A modo de ejemplo, voy a citar algunas de las normas que tenemos ahora mismo aprobadas por la Unión Europea, pero que es una auténtica barbaridad. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, que entró en efecto en el 2018. Tenemos el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial del año 2024, del año pasado, que tiene una entrada en vigor en cascada. Tenemos las leyes de servicios y mercados digitales, la DSA y la DMA, del año 2022, que aplicará a grandes plataformas, pero que también va a tener incidencia en todas estas cuestiones, ¿vale? El Data Act, que ha entrado en efecto pues, hace escasamente 15 días, creo que el 12 de septiembre, y que pues, tratará sobre los datos que se recopilan por todos los sistemas de IoT, de inteligencia de Internet de las cosas, que todos tenemos, como puede ser un wearable o una Alexa en nuestras casas, ¿no? La directiva NIS2 de ciberseguridad, que aún no está traspuesta en nuestro país, pero que tiene una relevancia también trascendental, porque al final todo este tipo de tecnologías disruptivas lo que hacen es tratar cantidades ingentes de datos para poder utilizarse, y después citar algunas otras, como la Cyber Resilience Act, también del 2024, el Reglamento sobre Maquinaria de 2023, que también ha aplicado a robótica, el Reglamento de Dispositivos Médicos del año 2017, todas estas son normativas de la Unión Europea, Reglamento de Vigilancia del Mercado Compliance de Productos, también del 2019, o el Framework Convention on Artificial Intelligence del Consejo de Europa, que también ha sido recientemente aprobado en septiembre del año pasado por más de 50 países, incluyendo a toda la Unión Europea. Por lo tanto, como podemos ver, la normativa es ingente. Y sobre esto, pues lógicamente tenemos un contexto político de competitividad que busca la sostenibilidad y la autonomía digital. Hay una estrategia europea de inteligencia artificial, también una española. Lo que se busca es que haya ese equilibrio entre innovación y ética, y se está buscando de una manera muy decidida la digitalización tanto de las personas como de las propias empresas, y buscando también una colaboración público-privada. En cuanto a contexto social, que trataremos después con los relatores, es muy importante porque estas tecnologías, digamos, están transformando un poco, ¿no?, las relaciones interpersonales y las relaciones de la persona con las tecnologías, ¿no? Y veremos pues un poco esos retos, cuáles son los retos más notables en lo que es inclusión digital, mitigación de brechas de acceso a la tecnología, el desarrollo de un talento adecuado y la necesidad al final de que la persona esté en el centro de toda esta tecnología y que la tecnología pues no sea un fin en sí mismo, y el impacto social y también medioambiental de esta tecnología. Y bueno, veremos también un poco los riesgos que se avecinan o los retos, ¿no?, con esa futura esperada, que ya se está hablando cada vez más de esa inteligencia artificial general, ¿no?, que pueda ya empezar a pensar por sí misma y aprender por sí misma, que nos tiene a todos un poco inquietos, ¿no?, teniendo claro pues que el objetivo de todo esto es siempre preservar la dignidad humana y el bienestar global y fomentar un uso responsable y justo de toda esta tecnología, ¿vale? Por lo tanto, bueno, voy a empezar por Marcos. Mi primera pregunta, ¿no?,
bueno, acabas de participar en lo que es la elaboración también. Hablamos de la normativa europea, pero aquí en Galicia también somos pioneros, ¿no?, en aprobar esa primera ley 2/2025, ¿no?, de este año para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia. Sin embargo, a mí una cosa que a veces escucha más, ¿no?, es ese debate, no sé si artificial o no, esa dicotomía entre regulación e innovación que hay a nivel global, ¿no?, y que yo creo que en muchos países desde fuera se nos está señalando a Europa, ¿no?, y aquí en España pues está empezando a calar un poco también ese debate entre algunas empresas, ¿no?, y pues me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta dicotomía y si es necesaria tanta regulación o no para controlar un poco pues estas tecnologías tan disruptivas y que proponen, sobre todo para garantizar, ¿no?, pues la protección de derechos fundamentales, la transparencia, la explicabilidad de los modelos, etcétera. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación tan amable, muchas gracias por la invitación, en mi caso de Antega, sobre todo de María Bobillo, que ha confiado en mí durante estos últimos años. Y ya pasando a la respuesta, yo creo claramente que no hay un exceso regulatorio, no lo hay. Primero, tenemos que partir de que vivimos en un Estado de Derecho como es España, un Estado de Derecho como es la Unión Europea, y que en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, luego me matizarán, tenemos toda una serie de garantías cuando nos relacionamos con la administración, cuando nos relacionamos con proveedores, etcétera. Lo que no es aceptable es que cuando esas relaciones pasen a ser en un mundo virtual, en un mundo con una inteligencia artificial, carezcan de reglas. Las reglas tienen que existir. O sea, por lo tanto, no hay duda de que debe normarse, debe regularse todo este nuevo sistema. La cuestión es, ¿cómo debe regularse? ¿Podemos regularlo como se hacía antes, con normas de carácter reglamentista, es decir, con normas muy largas, con normas muy precisas, que cada supuesto tenía una concreta solución? Evidentemente no, porque esta tecnología cambia, avanza con gran rapidez. Las reglas no pueden ser utilizadas como instrumentos normativos. ¿Qué tenemos que utilizar? Los principios, ¿vale? Principios. La ley gallega, yo creo que en esto es un buen ejemplo. Tiene un amplio elenco de principios que permiten dar un marco de respuestas flexibles, son un marco dúctil para los diferentes problemas que se vayan planteando. Son principios rectores que la Administración, que los jueces en su caso, tienen como parámetro para resolver los posibles conflictos que se vayan produciendo en este ámbito. Por lo tanto, veo clara la necesidad de la regulación, eso sí, una regulación nueva, basada en principios. Y aquí, sin perjuicio de que luego también se me matice, los principios tienen que ser jurídicos, no éticos. No quiere decir que prescindamos la ética. La ética es un paso previo. Primero tenemos que estar de acuerdo, ¿no?, en los principios éticos que tienen que regir este ámbito. Pero luego tenemos que hacer un esfuerzo, como se ha hecho en la ley gallega, de que el principio ético se convierta en principio jurídico, porque tienen efectos distintos. El principio ético tiene reprobación social, tiene una serie de métodos de control distintos. El principio jurídico, una vez positivizado en una ley, tiene efectos concretos en la nulidad de los actos administrativos, tiene la posibilidad de ser reclamado por los administrados directamente ante la Administración, ¿no? Y por lo tanto despliega una eficacia concreta. Por lo tanto, la ética previa, pero transformada luego en principio jurídico aplicable con unos efectos concretos, con unas dimensiones concretas. Y para concluir así, brevemente, me gustaría subrayar también, frente a quienes hablan de exceso de regulación, que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y la Ley Gallega de Inteligencia Artificial no regulan lo mismo. Son dos normas complementarias. El reglamento de IA es un reglamento dirigido al mercado de la inteligencia artificial. Habla de los proveedores, de los creadores, de los distribuidores, de sus obligaciones con los consumidores. En la ley gallega no afecta a esa cuestión. La ley gallega es una ley organizativa.
Es una ley que regula cómo la Administración de Galicia va a adquirir, va a implementar todas estas soluciones desde una óptica garantista, desde la óptica de garantizar los derechos de los ciudadanos gallegos frente a la Administración autonómica cuando se emplean estas soluciones, estas nuevas soluciones tecnológicas. Y quiero subrayar también la extraordinaria importancia de haber aprobado esta ley, porque no es la primera revolución tecnológica a la que nos enfrentamos en los últimos 50 años. La administración pasó de administración en papel a administración digital, y cuando se convirtió en administración digital cometimos errores. Los derechos de los ciudadanos mermaron enormemente. Yo a veces a mis alumnos les pongo un ejemplo muy sencillo, que era la informalidad del derecho administrativo. Cuando yo era joven, hace millones de años, bastaba con coger una servilleta en la cafetería de la universidad y decir: solicito del señor decano el cambio de grupo. Firmaba y eso era una instancia administrativa con efectos y se presentaba en registro. Luego, cuando pasamos a administración digital, de pronto hay que subirlo en un programa que solo acepta un navegador, que tiene que ser un PDF y no otra cosa, que no puede tener tal cantidad y que no puede tener tal número de caracteres. Y si no lo haces, te excluyen, te precluye el plazo, etcétera. Es decir, pasamos de una administración flexible a una administración inflexible, menos garantista para los ciudadanos. Y de esos errores yo creo que Galicia ha aprendido. Y la nueva ley pretende evitar cualquier tipo de merma de esos derechos reconocidos a los ciudadanos. Pues muchas gracias, Marcos. Bueno, mi segunda pregunta va para Enrique, porque, bueno, efectivamente, como comenta Marcos, no hay un exceso de regulación, sino que es una regulación necesaria, es una regulación, si bien de principios, no tan extensiva, pero sí que es una regulación necesaria. Y yo me pregunto, efectivamente, que esa regulación es necesaria porque estamos, porque dicen algunos expertos, ante un auténtico tsunami, lo que viene, ¿no? Un tsunami en ámbitos como el mercado laboral, o incluso de la propia concepción del ciudadano y su relación con el Estado, deshumanizando un poco lo que es las relaciones sociales. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo creéis que todas estas tecnologías disruptivas van a impactar en estos ámbitos? Y, sobre todo, si es posible que estas tecnologías produzcan cambios sociales profundos, ¿no? Y sobre todo, qué retos tenemos, ¿no? A nivel de problemas de sesgos de justicia algorítmica, y cómo estos se vinculan un poco con la equidad en la gobernanza de estas tecnologías, ¿no? Temazo. A ver cómo resolvemos esto. Muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante que cuando se menciona cómo la inteligencia artificial o las tecnologías disruptivas en general pueden modificar o interactuar con nuestra forma de habitar el mundo, con nuestra forma de relacionarnos, recurrimos siempre a metáforas, ¿no? El campo semántico aquí es como interesante, y utilizas el término tsunami, ¿no? Y no es casual. Me gusta además que plantees la pregunta distinguiendo entre la relación de los ciudadanos entre sí y la relación con el Estado. Pero aquí yo creo que convendría como bajar un poco el pulso, ¿no? Y pensar que en realidad esto ya está sucediendo. Es decir, no es algo que vaya a pasar en un futuro próximo o en un futuro inmediato, sino que estamos ya inmersos en esta cuestión, ¿no? No sé si en estos términos podemos hacer una evaluación de si va a ser positivo o negativo. Yo creo que podemos pasar de pantalla ya, ¿no? Del tecnopesimismo o el no sé, la tecnopositividad a otro escenario. No es pensar en términos de ciencia ficción. Cuando hablamos previamente, pues mencionábamos, por ejemplo, el sistema de crédito social en China, ¿no? Este sistema piloto que, mediante herramientas de reconocimiento facial y algunos cálculos algorítmicos, asigna puntuaciones a los ciudadanos y regula el acceso a determinados bienes o servicios, también regidos por el Estado. Parece Black Mirror. De repente estamos en un escenario distópico en medio de una serie, ¿no? Pero está pasando. El problema no es que se planifiquen este tipo de escenarios.
sino que cuando intentamos analizarlos, muy pocas veces lo hacemos con la finura, ¿no?, que requiere. Y hablamos de inteligencia artificial en general. Inteligencia artificial hay muchas que funcionan de modos diferentes. Una cosa es un modelo de lenguaje, otra cosa es un sistema de decisión automática. ¿Pueden tener algunas cosas que ver? Bueno, algunas sí, pero en general hay bastante diferencia entre ellas, y esto creo que también explica la proliferación de normativas, porque no es lo mismo abordar unos casos que otros. Aunque en general hablemos de inteligencia artificial, deberíamos empezar a incluir el plural, ¿no?, en nuestra reflexión. Creo que uno de los retos y uno de los problemas viene de considerar que, como no hay sujetos, no vemos individuos, no vemos sujetos en los procesos de deliberación o cálculo de estas máquinas, sus respuestas son más objetivas, ¿no? Esta sombra de la objetividad, como si la ciencia y la tecnología no estuvieran también atravesadas por los valores de las personas que la producen, por los escenarios sociales y las distintas situaciones que intenta resolver. Y aquí la realidad nos muestra lo contrario, ¿no? Los algoritmos aprenden de datos, los datos pueden estar sesgados, reflejan el mundo tal y como es, con sus desigualdades, algunas también estructurales, y el concepto de sesgo, si lo aplicamos en estos términos, es complicado, porque no refiere, como en nuestro lenguaje cotidiano, a un error. La máquina es estadísticamente perfecta, es matemáticamente perfecta. El error se introduce a nuestro juicio posterior, ¿no?, por cómo nosotros consideramos que debería ser el mundo. Entonces, una cosa es como el mundo de hecho es, y otra cosa es como nos gustaría que fuera. Lejos de que esto sea un problema, a mí me parece una oportunidad, porque nos puede ayudar a redefinir en qué tipo de mundo queremos vivir y cómo queremos relacionarnos, aún a riesgo de que estas tecnologías, como hacen muy visibles este tipo de desigualdades, especialmente si son estructurales, pienso por ejemplo en sesgos de género en distintos ámbitos, etcétera, bueno, pues puede acentuarlos. Hay que tener cuidado con ellos, se pueden amplificar. Desde un punto de vista social, esto es problemático. Si confiamos en la herramienta y no tenemos criterios garantistas de los que debiéramos de dotarnos, ¿cómo podríamos reclamar en el caso de que suceda algo que no nos guste? Y también yo mismo como ciudadano tengo derecho a saber por qué sucede algo de un modo y no de otro, ¿no? ¿Por qué se me da una respuesta y no otra? Y aquí es donde se comienzan a introducir, digamos, un poco como las cortapisas, ¿no? Antes se hablaba de transparencia. La transparencia es quizá un requisito muy complicado y que nos limita mucho. Ahora se habla más de explicabilidad. La explicabilidad tampoco es única, hay muchos tipos de explicabilidad. Por ejemplo, Daniel Innerati ha trabajado bastante en el contexto del Estado español sobre esta cuestión. Y los peligros son reales en la medida en que, si no se interviene, la inteligencia artificial o este tipo de soluciones puede consolidar desigualdades que a nuestro juicio no son adecuadas. Una decisión que parece neutral, ¿no?, porque la toma una máquina, puede estar reforzando discriminaciones y además legitimándolas, ¿no?, como justificándolas, precisamente porque no hay un sujeto humano en esos procesos de deliberación. Hay distintas estrategias para mitigar sesgos. Si queréis luego hablamos un poquito de esto para no alargarme mucho, pero no tengo una posición pesimista. Creo que el mundo ya ha cambiado y lo vemos en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos. Creo que la respuesta en todo caso tiene que ver con qué sabemos de esto y si estamos tratando de matar moscas a cañonazos, ¿no? Creo que deberíamos intentar hilar un poquito más fino en estos debates. Pues muchas gracias. Voy con Javier, que está en el ámbito de la salud, y bueno, yo creo que es uno de los campos donde estas tecnologías disruptivas, ¿no?, y la inteligencia artificial, por supuesto, está teniendo pues una mayor, está siendo más aplaudida, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué ventajas principales podrías destacarnos que desde el grupo de investigación en el que participas, que nos podemos esperar en los próximos años en el ámbito salud, ¿no?,
y cuáles son un poco los posibles riesgos, ¿no?, en la utilización de esta tecnología o la excesiva dependencia, ¿no?, a lo mejor a veces de esta tecnología o de estas tecnologías disruptivas en plural, efectivamente, en el uso, en el ámbito de la salud, ¿no? Bueno, tú hablas de optimismo, yo soy tremendamente optimista por naturaleza y creo que estas tecnologías nos están permitiendo a los médicos poder analizar una cantidad ingente de datos que antes no podíamos, ¿no? Entre las líneas de investigación que tenemos en el grupo, por ejemplo, tenemos una línea muy clara que es la de el establecimiento de el análisis de índices pronósticos, que es muy importante en la hematología, la oncología en general. Y bueno, hemos aplicado técnicas de IA discriminativa para ver qué grupos de pacientes van peor, o sea, tienen un peor pronóstico, o qué pacientes se pueden incluso beneficiar de un tratamiento más agresivo o un tratamiento diferencial, ¿no? Y esto nos va a permitir, en el futuro esperamos, que podamos ver a los pacientes con la granularidad necesaria, ¿no? No es lo mismo, bueno, estamos aquí sentados a lo mejor 30 personas, pero cuando vienen a nuestra consulta, las personas que tienen enfermedades no son todas iguales y necesitamos saber cuáles de ellas se benefician de un tratamiento distinto. Y en ese sentido también, por ejemplo, tenemos estudios en marcha de expresión génica. Hay una línea de investigación en leucemia amiloide aguda que hemos podido identificar pacientes que sin tener una mutación concreta a la que tiene un tratamiento específico, que en este caso, bueno, es una proteína que se llama FLT3, que tiene tratamientos que ya están comercializados y que podemos usar, aunque no tengan esa mutación, se comportan de una forma parecida y parece que puedan también responder a ese tratamiento. Es decir, estamos viendo personas que pensábamos que no iban a tener un tratamiento curativo, que a lo mejor lo van a poder tener. Y esto es todo gracias a técnicas de inteligencia artificial, en parte. ¿Vale? Y bueno, a nivel de investigación también tenemos los estudios de single cell sequencing, que analizan células a nivel individual, tanto el genoma, el metiloma, la expresión génica, y esa cantidad ingente de datos antes no se podía evaluar y ahora lo hacemos con técnicas también de IA. Por lo tanto, tremendamente optimista. Y bueno, ¿qué más te puedo decir con respecto a los sesgos? Hablando del establecimiento de índices pronósticos, hay un tema que nos preocupa mucho, que las bases de datos que tenemos, las que evaluamos, son de ensayos clínicos generalmente, porque son las bases de datos que tenemos más datos, ¿no?, que tenemos recogidos más índices. Pero ¿cómo se van a comportar los pacientes en vida real con estos resultados? Si van a ser realmente esos datasets que usamos de entrenamiento, ¿lo podemos aplicar a la población general? Es difícil, o sea, hay que evaluar bien qué sesgo de selección estamos cometiendo ahí. Entonces, bueno, todo esto tiene que ir un poco parejo a evaluar, a la evaluación continua de lo que vamos haciendo, es decir, evaluarlo también en la vida real. Y creo que la IA también nos va a ayudar a eso, a poder evaluar en vida real con una cantidad mayor de datos el desempeño que estamos teniendo y poder ver si las conclusiones que hemos extraído son aplicables al resto. Nunca vamos a dejar de lado que todas las conclusiones que saquemos tendremos que hacer investigación básica para poder explicar el por qué un paciente que sabemos que va mejor, pero no sabemos por qué, porque la IA a veces funciona como una caja negra, pero tenemos que también explicar un poco el mecanismo fisiopatológico, es decir, no dejaremos de lado el otro tipo de investigación también. Pues muchas gracias. De hecho, un poco los requisitos, ¿no? Muchas veces que en los modelos que utilizáis, por el ámbito en el que estáis, a veces tienen unos requisitos más estrictos, ¿no?, que en otros ámbitos. Bueno, sobre todo, ya un poco hilando con el tema legal, claro, los datos de pacientes son datos especialmente sensibles y antes de plantear cualquier estudio de investigación, nosotros tenemos la obligación de comunicarlo a un comité de ética de la investigación, que aquí en Galicia, bueno, funciona no solo anclado solo en nuestro hospital, sino también tenemos compartido con Orense. Y cada proyecto tiene que pasar por ahí y tiene que ser evaluado positivamente si cumplimos y si tenemos también los requerimientos tecnológicos para asegurar que esos datos están protegidos. Pues muy bien. María José,
La supercomputación, estando en el CESGA, pues es la pregunta que me venía al aire, ¿no? La supercomputación y la inteligencia artificial o tratamientos de modelos de lenguaje, de LLMs o todo ese tipo de tecnologías disruptivas, pues usan la supercomputación ayuda, ¿no?, al entrenamiento de estos modelos, a que sea mucho más rápido, a facilitar ¿no?, la entrada de los distintos actores que desarrollan pues, aplicaciones basadas en estas tecnologías que puedan investigar, realizar ese tipo de actuaciones. Entonces, un poquito, me gustaría que nos comentases un poco el CESGA, ¿no?, cómo se está trabajando en este sentido y qué oportunidades, ¿no?, puede haber para los emprendedores aquí en Galicia en la utilización de estos sistemas de supercomputación. Muy bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por hacerme un hueco en esta mesa, que bueno, muy interesante. Y desde luego, desde el punto de vista del CESGA, ¿no?, el que estoy representando aquí, el CESGA es el gran centro de supercomputación que tenemos aquí en Galicia, uno de los más grandes de España, y realmente para todo este tipo de tecnologías que no podemos hacer, por lo menos no a un nivel pues ya bastante potente en nuestros ordenadores, pues es necesario tener ese laboratorio in silico, ¿no? Para poder disponer de grandes máquinas. De hecho, ahora mismo el CESGA está creciendo. Tiene, pues, en los próximos meses esperamos ya contar con un centro adicional para tener más recursos de computación, porque si algo utilizan, desde luego, la inteligencia artificial, pero bueno, todo lo que es el aprendizaje de máquinas, el Big Data y demás, es necesidades muy grandes, ¿no?, de manejo de datos, y eso es algo también que éticamente tenemos que tener muy en cuenta, porque también requieren mucha electricidad, requiere por tanto mucha agua, en fin, son muchos recursos que estamos pidiendo para ese tipo de trabajo. En cuanto a que si son para entrenamiento de modelos, entre otras muchas cosas, yo creo que ya comentaba Enrique que hablamos de inteligencia artificial como que fuera la cosa, y creo que el discurso ya tiene que ir acercándose mucho más a lo concreto. O sea, ahora yo creo que se vende muy fácil eso al gran público, ¿no? Y en este momento también es fácil asustar al gran público con eso, o hacer optimismos o pesimismos muy graves, hablando de cuestiones casi de ciencia ficción y de distopias o distopías, y no es lo más adecuado. Nosotros allí en el CESGA, y lo mismo, pues el grupo de Marcos, en fin, todos los que estamos, perdón, de Javier, Marcos tú, todos los que estamos trabajando en aplicaciones concretas de inteligencia artificial, le vemos límites. Entonces, cuando se habla de políticas, no son como dicen, bueno, pues gente bastante más en este ámbito como yo, como la profesora pues Joan Bryson, que es una de las grandes líderes, ¿no?, en esto de investigación en IA y ética, que no podemos hacer políticas sobre ciencia ficción, sino sobre ciencia. Entonces, volvámonos mucho más pragmáticos. Nosotros allí en el CESGA, efectivamente, trabajamos ya con cosas de inteligencia artificial, tenemos bastantes proyectos que están haciendo investigación. En mi ámbito concreto, en el tema de tecnología educativa, pues estamos haciendo ahora un proyecto bastante interesante de experimentación sobre posibilidades, retos, limitaciones, sobre uso de inteligencia artificial en escritura creativa de adultos, o para la escritura de adultos, pero otros grupos con los que trabajamos pues están trabajando en temas de desarrollo sostenible, mejoras de procesos, clasificación automática, procesamientos, por ejemplo, para el ámbito de la arqueología, cosas que tienen nombre y apellidos como las que comentabas hace un momento, y que ayudan también como herramienta de soporte. Al final, lo que decíamos, el CESGA es un gran laboratorio en el que no solo los que trabajamos allí estamos haciendo ciencia, sino que somos obreros de la ciencia y ayudamos a investigadores, ayudamos a empresas que están haciendo innovación pues, del ámbito biotech o de ámbitos pues, de lo más diverso, ¿no? Hay otra gran iniciativa en la que el CESGA se ha embarcado, que ahora mismo pues, estamos a la espera de saber si se concede, que es una propuesta de fábrica europea de inteligencia artificial,
de las que hay pues, muy pocas en toda Europa, y el CESGA pues, ha apostado, ahora mismo en España hay otra más en el BSC, el CESGA ha apostado por una sobre el sector de salud, el sector de One Health en concreto, contando con el CSIC, contando con las 3 universidades gallegas, con Gradian, con Data Life, en fin, que es una propuesta muy interesante, sectorialmente además pues muy centrada en potencias que tiene Galicia, muy asentadas, y también en ese ámbito pues trabajamos muy codo con el equipo de Javier, con equipos de genómica, con todo el sector de biotech galego, ¿no? Además de eso, en el CESGA, ¿qué otras cosas también están alineadas con todo este ámbito? Pues investigación en los propios desarrollos, ¿no? de IA, de HPC, el propio pues, algoritmos de lenguaje, de lenguajes amplios y de machine learning, en fin, de predicción, de optimización, de detección de anomalías. Todo este tipo de cosas se están trabajando y ofrecen múltiples oportunidades de investigación, de colaboración con empresas, o sea, ya hay marcos para poder hacerlo, y también, ¿por qué no?, pues laborales. Ahora mismo, ya digo, la posibilidad de que se pueda asentar en Galicia una fábrica europea de IA, pues va a traer también posibilidades de poder trabajar allí como investigador y como técnico, ¿no? Muchas gracias, María José. De hecho, hay una cuestión que está también hablándose mucho, que es la democratización, ¿no?, de todo el uso de estas tecnologías, porque claro, esa capacidad de supercomputación solo la tienen las grandes compañías o servicios públicos como el CESGA, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo que eso, pues trabajos como el que realizáis vosotros, digamos que democratizan el acceso de tanto no solo grupos de investigación, sino también sector privado, colaboración público-privada, ¿no?, que si no, no podrían, o sea, vería muy difícil el acceso a toda esa tecnología, ¿no? Sí, sí, yo creo que además es una garantía importante, porque que las grandes tech tengan unos intereses económicos clarísimos y que, en fin, se pasen un poco las reglas de juego y digan, eso ya lo hice, yo ya capturé toda la información, ahora vamos a ver si regulamos, pero ya todo lo que tengo entrenados mis modelos fue un poco barra libre, las cosas como son. Pero que haya centros públicos regulados, con una independencia y garantizando esa soberanía digital y un control a disposición de la investigación, yo creo que es vital. O sea, a mí, desde luego, me pone mucho más intranquila que mis datos estén en manos de un Google o que estén en manos de un Meta, que estén en manos de investigadores en el CESGA o que trabajen de alguna manera con el CESGA, ¿no? Desde luego, muchas gracias. Marcos, al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no?, y siguiendo un poco con esa parte más jurídica, sí que me gustaría comentar un poco esta reciente sentencia que hemos tenido también el mes pasado del Tribunal Supremo, que seguro que pues todos habréis visto en los medios de comunicación, por la que se condena a la Administración a facilitar, ¿no?, a una fundación ciudadana el código fuente de una aplicación informática que era la que acreditaba el acceso o los beneficiarios, ¿no?, al bono social eléctrico, ¿no? Entonces, esta yo creo que es una sentencia pionera, pues una sentencia muy interesante que sí que nos gustaría analizar contigo, y que no sé si esto puede ser un poco la punta del iceberg de muchas otras que vendrán sobre este tipo de cuestiones, ¿o no? ¿Cómo lo ves? El análisis de la sentencia ciertamente es muy interesante. Es una sentencia muy extensa y lo primero que me gustaría señalar es que en toda la sentencia no se menciona el tema de la inteligencia artificial. Y esto es importante, porque se trata de un algoritmo. No vamos a entrar ahí en la distinción que seguramente vosotros domináis mucho mejor que yo. O sea, es como el rentaweb, ¿no? Es algo que tiene unos parámetros y que está automatizado y aplica, ¿no? No toma decisiones con parámetros que él puede decidir. Esa es una de sus características. La segunda es que es un algoritmo creado por un ente público, ¿vale? Por lo tanto, su código fuente no tiene esa protección de derechos de propiedad intelectual, etc. Y quien lo pide, la Fundación Cibio, lo hace en base a una normativa que es la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿vale? Por lo tanto, es una sentencia que en el ámbito de la inteligencia artificial pues difícilmente va a ser extrapolable,
porque no nos vamos a mover con algoritmos, nos vamos a mover con sistemas de inteligencia artificial, como se decía antes, cajas negras, que es mucho más difícil acceder, y no nos vamos a mover normalmente con sistemas de inteligencia artificial generados por un ente público, sino por empresas privadas que lo ponen al servicio de las entidades públicas. Imagino que muchos de los sanitarios se compran a grandes o se alquilan a grandes corporaciones, etcétera. Por lo tanto, la sentencia es importante desde el punto de vista de la transparencia, sin duda, para un sector, pero no tiene la trascendencia importante que podríamos decir, ¿no?, para el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no?, en su sentido más estricto. Pero sí que tiene algo importante, y es que nos pone de manifiesto pues, justo lo que decíamos al principio, la importancia de la regulación. Se ha llegado hasta el Supremo después de diferentes sentencias porque no había una normativa clara, porque no había unos parámetros claros y por lo tanto hay varios tribunales que denegaron, finalmente el Tribunal Supremo accede. Aquí yo quiero señalar pues que esto hoy en nuestra comunidad autónoma no pasaría. No pasaría porque la ley gallega que hemos aprobado establece toda una serie de mecanismos para evitar llegar a una situación tal. Establece unos principios de transparencia, que son principios de transparencia al código fuente, que es algo complicado, sino de transparencia a las características, a la lógica de la toma de decisiones, es decir, a todo aquello que nos permite comprender cómo funciona el sistema de IA, los datos que emplea a la hora de determinar sesgos, etcétera. Y además de establecer esos principios, luego hay una serie de instrumentos. Y yo quiero señalar sobre todo el instrumento del inventario de sistemas de IA que tiene la comunidad autónoma, donde es obligatorio publicar todos los que tenemos, con todas sus características. Y además, en mi opinión, pues aquí la Xunta lo ha diseñado muy bien, porque es un sistema de acceso a la información por capas. Es decir, bueno, hay una capa inicial donde se nos dan los datos básicos, qué hace el algoritmo, qué datos toma, para qué sirve. Una capa más profunda donde se analizan esas cuestiones más detalle y una última capa donde hay detalles mucho más técnicos que tiene una cierta protección. Cierta protección me refiero a que no es ya un acceso universal. ¿Por qué? Porque hay que tutelar derechos de propiedad intelectual, si hemos adquirido o tenemos solo licencias sobre eso, y también hay que tutelar el propio funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, si se abriese completamente cómo funcionan determinados sistemas de inteligencia artificial, no podemos olvidarnos de los peligros de ciberseguridad, hackers y demás. Si yo les cuento a quienes quieren atacarme, y hoy por desgracia sabemos que eso está al orden del día, les cuento cómo funciona todo, cuáles son todas sus cosas, estoy abriendo la posibilidad de que sean capaces de reventar, por decirlo de una forma gráfica, mi sistema de IA. Por lo tanto, el acceso a esa última capa es un acceso que está más restringido, que se puede conceder o no en función de que haya peligros de seguridad, de que haya derechos de propiedad intelectual o no. Pero la propia existencia del registro me garantiza el acceso a unos datos mínimos e intermedios que cualquier ciudadano, sin ningún tipo de legitimación especial, puede solicitar directamente de la Administración. Trasladando esto a ese supuesto, si un ciudadano gallego cualquiera, no una fundación, ciudadano gallego cualquiera, quisiera saber cómo un algoritmo que se está empleando en el ámbito sanitario funciona, sus características básicas de funcionamiento, podría solicitárselo a la Administración y le vendría explicado y le vendrían indicados los datos que está manejando, ¿no? Y también, muy importante, las garantías de protección de esos datos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí tiene importancia la sentencia, menos de la que se nos ha transmitido, ¿no?, por la prensa, y diría que para nosotros en Galicia pues podemos un poco felicitarnos de haber superado ese paso. Nosotros estamos ya en un nivel superior de garantía de los derechos de los ciudadanos.
Pues vamos, perfectamente clarificado esa cuestión. Me parece interesantísima esa información multinivel o por capas, ¿no? Muy similar a la que tenemos en el Reglamento General de Protección de Datos, pero con esas 3 capas, ¿no? que comentas, que creo que es fundamental para esa transparencia y para esa explicabilidad de los modelos. Lo que sí que no tengo muy claro es si el Poder Judicial tendrá la suficiente capacidad para ir adaptándose a toda esta normativa tan reciente y en muchos casos bastante técnica, ¿no? Porque pues no nos olvidemos que al final los juristas pues hay algunos que somos un poco más frikis que otros, pero por lo general todas esas cosas de algoritmos y tal pues nos suenan un poco alejadas, ¿no? Entonces el Poder Judicial está preparado para empezar a estudiar casos de este tipo. Yo creo que sí, pero no porque sepan, sino porque yo creo que desde la ley de la jurisdicción del 98, la contencioso administrativa, nuestros jueces han empezado a darse cuenta de que son necesarios los peritos. Esto funcionaba en el orden civil, etcétera, era como natural, pero cuando se llegaba al contencioso administrativo, pues parecía que no, que el juez tenía que saberlo todo y que el juez tenía que decidir todo. Por ejemplo, imaginémonos que se nos pide el acceso profundo a un determinado algoritmo y la Administración hace un informe sobre los límites de seguridad o un informe sobre los límites de propiedad intelectual y el particular demandante no está de acuerdo. Bueno, pues puede pedir un informe a una consultora especializada o el juez de forma imparcial puede designar a un perito que efectivamente informe y diga, bueno, existe ese riesgo, no existe, ese riesgo es alto, bajo, medio, etcétera. Es decir, yo creo que la mentalidad de los jueces ha cambiado en el sentido de estar dispuestos a recurrir a los expertos en las diferentes materias y eso les va a permitir, de hecho les permite ya el control de lo que nosotros llamamos la discrecionalidad técnica, ¿no? Un control profundo de las decisiones administrativas porque ya no se apoyan solo en sus conocimientos jurídicos o, como dices tú, parajurídicos adquiridos de forma amateur, sino que son capaces ya de basarse en conocimientos técnicos especializados de quien trabaja sobre esas materias. Estupendo. Pues enlazando un poco con el tema de la Administración de Justicia, le voy a preguntar a Enrique, como filósofo, ¿no? Pues un poco enlazando también con algún tema, esto sí que ya puede sonar un poco a ciencia ficción ahora mismo. De hecho, hay alguna película de ficción que yo he visto recientemente, una película española que se llama Justicia Artificial, que es una película bastante interesante desde el punto de vista de lo que trata, ¿no? La justicia realmente pues a día de hoy está bastante colapsada, ¿no? Y se está hablando mucho pues de la introducción de la inteligencia artificial en la administración de justicia, como puede ser en la administración general también del Estado, de las comunidades autónomas, pero concretamente la justicia, como es un ámbito, ¿no?, donde se dictan sentencias con un efecto jurídico para las personas muy relevante, ¿no? No sé cómo ves este futuro, si hay un futuro cercano en que la inteligencia artificial pueda empezar a tomar una parte relevante en esta administración de justicia. No me parece una pregunta de ciencia ficción, ¿no? Hay situaciones que ya conocemos. Y recordad, por ejemplo, este sistema que se puso en marcha en Estados Unidos que servía para regular la condicional, ¿no? Era un sistema de evaluación por una puntuación de los permisos de condicional. Luego, bueno, pues se vio que estaba sesgado y que concedía mayores ventajas a las personas blancas, no racializadas. Hay sistemas de screening en urgencias, por ejemplo, para determinar qué emergencia es más urgente, ¿no?, y debe ser atendida. Hay muchos espacios en los que intervienen derechos fundamentales que ya están siendo regulados. A mí estos lugares me parecen especialmente preocupantes. Preocupantes no porque sea yo pesimista, que no lo soy, sino porque requieren nos ocupan, tenemos que ocuparnos de ellos, ¿no? Y creo que son distintos a otros casos donde no
colisionan con derechos fundamentales. Me preocupa mucho determinar sobre quién recae la responsabilidad moral y jurídica, ¿no?, de una decisión de este tipo, principalmente porque si la máquina funciona como una caja negra y no puede explicarse, esto es problemático. Y en este sentido a mí me darían un poco igual los derechos de propiedad intelectual. Sería capaz, sin ser yo jurista, y fíjate que no tengo ni idea prácticamente de las implicaciones de esta barbaridad que seguro que estoy diciendo, en estos casos no permitiría que tipo de máquinas así pudieran operar, porque creo que el usuario tiene derecho a saber cuando aplica derechos fundamentales por qué se toma esa decisión. Con todo, hay muchos espacios en los que se pueden automatizar y podemos ganar eficiencia también en el ámbito del derecho. Lo único que sí que me parecería una línea roja, y casi para cualquier profesión, sería eliminar al sujeto de la ecuación. Me parecen genial, si hablamos de sistemas de decisión automática, todos los sistemas que puedan conceder prioridad por colores, puntuaciones numéricas, en un campus virtual, pues que te ayuden en las Learning Analytics, ¿no?, a ver el uso del alumnado de ese instrumento y cómo esto puede repercutir en su aprendizaje, siempre que la decisión la tome el profesional. Eso debería ser un instrumento para dar apoyo, para asesorar, para dar luz sobre cosas que a veces no puedes ver con tanta nitidez, pero nunca para sustituir al profesional, que es quien definitivamente creo que es sobre quien recae la responsabilidad. Sobre cargarnos o eliminar a ese profesional, ¿no?, en el ámbito de la justicia, lo veo francamente imposible, principalmente porque una sentencia no es solo la aplicación mecánica de una norma. En una sentencia se interpreta la ley, se ponderan valores, nos hacemos cargo de circunstancias particulares, es decir, y además, sobre todo, se expresa una visión moral y jurídica, deseablemente, es como es, ¿no?, sobre lo que entendemos como justo o lo que una comunidad entiende como justa. Por eso se ha dado esa norma. Y esto no creo que sea reducible en ningún caso a un cálculo estadístico. Apoyo todo el del mundo y como soporte sí, pero no veo factible, ni siquiera creo que es un escenario que esté sobre la mesa, sustituir nunca a los, ni en un aula, ni en este escenario, ni en el ámbito de la salud. Creo que eso no sería deseable nunca. Totalmente de acuerdo. Sí, adelante. Solo por matizar una cuestión que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, en Galicia es importante recuperar lo tradicional, que es la motivación del acto administrativo. Una cosa, un mensaje que se manda al mercado, a las empresas que diseñan estos algoritmos, es justo lo que has dicho tú. O sea, a un inversor en un algoritmo privado o en medicina incluso, no le importa por qué se toma la decisión. Si el tratamiento que recomienda efectivo en 100% de los casos, pues imagino que estaréis felices. Luego haréis investigación básica para saber por qué, pero de entrada, bien. En derecho no. En derecho hay que saber por qué, o sea, cuáles son los fundamentos, ¿no? Como dices tú, claramente, ¿no? Aquí se ha tomado esa medida, se ha tomado esa decisión. Cualquier sistema que se vaya a emplear ha de ser capaz de dar una motivación, igual que cuando un funcionario toma una decisión tiene que explicar ABC. Y luego siempre hay supervisión humana. El funcionario mira que los motivos que se están dando sean racionales y razonables, ¿no? Y en esa línea soy también optimista como tú, ¿no? Porque yo creo que el usar estos sistemas reduce los sesgos. O sea, tú mencionabas muy bien el tema de la libertad condicional, etcétera, pero hay otros, seguramente los conocen, ¿no?, estudios americanos de cuando la libertad condicional se concedía por los jueces sin apoyo. Y entonces, dependiendo de si el juez había tenido algún incidente por la mañana, había comido o no había comido, porque había jueces que con el estómago vacío eran menos propensos a darlas y viceversa. Es decir, los humanos tenemos sesgos, o sea, nos movemos con sesgos, ¿no? El tener un apoyo, y ahí subrayo lo que has dicho tú, el tener el apoyo de algo que al propio juez le permita ver que a lo mejor la decisión que iba así
estaba sesgada, pues contribuye a reducir los sesgos, ¿no? Pero yo creo que son complementarios, ¿no? Que, como dices tú, no se trata de sustituir, se trata de darle al juez que tiene que tomar la decisión un elemento motivador que contribuya a que esa decisión sea la mejor posible, ¿no? De hecho, bueno, me parece interesantísimo, Marcos. Ahora te doy la palabra porque al hilo de lo que comentas, ya aquí en España hay herramientas, pero ya no son o sea, ya lleva un cierto tiempo entre nosotros. Por ejemplo, jurimetría, que hacen análisis de sentencias que dictan los jueces y te dicen, este juez en esta jurisdicción tienes una probabilidad de que con un caso de este tipo tienes un tanto por ciento de, o sea, y dices, ostras, me tocó mal asunto, vamos mal con este caso. O, oye, qué suerte que nos... O sea, esto ya está sucediendo y de hecho, pues hay un cierto sector crítico dentro del Poder Judicial con este tipo de herramientas porque digamos que desvelan un poco, ¿no? O sea, digamos que dejan muy transparente lo que hay debajo de la toga, ¿no? En esa explicabilidad de los modelos, y a veces pues se ven verdaderos sesgos de determinados juzgados o determinadas instancias judiciales, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy interesante. Javier, adelante. No, bueno, era muy curioso porque tal y como estáis hablando de jueces, nosotros ya estamos empleando alguna IA, por ejemplo, en urgencias, las radiografías, si detecta un derrame pleural o una consolidación que puede ser una neumonía, y hay una IA que te dice, ¿tiene esto o no tiene esto? Pero la responsabilidad sobre el paciente siempre sigue recayendo en nosotros. Obviamente revisamos la radiografía. Pero creo que también es una ayuda, porque la IA, o el sistema, el algoritmo, lo que estemos hablando de la tecnología, no tiene que descansar, no está saliente de guardia, no ha comido bien. Es decir, que creo que incluso nos puede ayudar incluso a mejorar, a no pasar por alto algún diagnóstico. De hecho, por ejemplo, en el grupo de investigación también desarrollamos, yo trabajo en citometría, y Adrián, mi compañero también, y desarrollamos allí un algoritmo que hace, digamos, el análisis de una de las pruebas de citometría más frecuentes. Y realmente analizamos que casi concordamos con el análisis manual que hacemos nosotros de los datos. Casi al 100%, hubo 2 casos que no vimos nosotros, pero que la IA sí vio. Y creo que ese tipo de herramientas sí que nos pueden ayudar a identificar a esos errores que cometemos, ¿no? Que bueno, en este caso fue un error, pequeño, ¿no? Pero que puede tener en el fondo consecuencias relevantes, ¿no? Lo que no me queda claro es si en algún momento alguno de estos tipos de análisis de screening que le llamamos nosotros, en algún momento ya si vemos que no cometen errores, los dejaremos de hacer el análisis manual, porque realmente nosotros tenemos un trabajo ingente, ¿no? O sea, siempre hay trabajo en el hospital y digamos que si vemos que esa IA hace el trabajo correctamente, me voy a dedicar a otras cosas. Y creo que eso también va a redundar en el beneficio de los pacientes globalmente. Pero ¿hasta qué punto dónde ponemos la frontera? ¿Qué tipo de cosas dejaremos de hacer? ¿O qué tipo de cosas tenemos que hacer siempre? Por el momento, creo que legalmente, no sé, creo que no hay ninguna supuesto en el que podamos tomar una decisión sin que seamos nosotros los que intervengamos, ¿no? Pero creo que en el futuro, y más con el advenimiento que vendrá ahora creo que en Galicia creo que se jubila 1/3 de los médicos en los próximos 10 años, la población está cada vez más envejecida, es decir, que la carga de trabajo va a ir aumentando. Y sin asistencia, sin modelos de asistencia virtual, no va a ser sostenible dar una atención de calidad a todo el mundo. Pero ¿hasta qué punto tendremos que seguir vigilando todos estos procesos? ¿No? Ahí me queda la duda siempre. Y no sé si vosotros tenéis algún planteamiento. Yo aquí planteamiento no tengo respuesta. Pero no porque la de yo, ¿no? Es la ley de IA gallega, el sector sanitario, involucrado los derechos fundamentales, salud, etcétera, etcétera, prohíbe la decisión automatizada plena. Es decir, siempre hay decisión humana final. Se pueden automatizar otras que no afecten a derechos fundamentales, donde sí podrá desaparecer el empleado público, pero en concreto en el ámbito sanitario
a salvo de que la ley se cambie, que a lo mejor podéis, llegado el momento, ¿no? Si veis que determinadas cosas funcionan bien, pues se puede avanzar, ¿no? Porque tampoco la ley está escrita en piedra para siempre, ¿no? Pero de momento sois los responsables últimos de la toma de la decisión. Sí, a mí me parece interesantísimo eso que has comentado. De hecho, era mi pregunta, ¿no? Que al final, pues muchas veces, usando ese tipo de tecnologías, nos hacemos muy dependientes también de ellas, aunque después decidamos nosotros. Porque cada vez somos más productivos. Somos más productivos y cuanto más productivos somos, más nos exigen y tendemos, ya no solo porque haya menos profesionales, pero en todos los sectores está sucediendo esto, ¿no? Entonces llega un momento que incluso, aunque tengas que hacer una supervisión, dejas de tener un poco el conocimiento de cómo ya se hacía eso, porque ya prácticamente lo único que haces es revisar ya una máquina. Voy a poner un ejemplo un poco que no tiene tanto que ver con esto, pero por poner un símil, ¿no? O sea, hasta hace no muchos años, bueno, de hecho aún se sigue haciendo en determinados sectores, pero los marinos cogían un sextante y tomaban su posición con un sextante. Hoy en día nos fiamos absolutamente al GPS, ¿no? O sea, de hecho, bueno, en Marina Mercante se siguen tomando de vez en cuando alguna medición para ver que el GPS no está estropeado. Pero hemos visto que en situaciones como las que están pasando pues, recientemente, que pasó a la presidenta de la Comisión, a von der Leyen, que le apagaron el GPS, a nuestra ministra de Defensa le pasó lo mismo, tuvieron que hacer un aterrizaje manual. De hecho, pues muchos departamentos de la Armada en Estados Unidos están volviendo a aprender cálculos manuales, ¿no? Porque al final nos hemos, digamos, apoyado tanto en la tecnología que al final, ¿no? A veces pues podemos olvidar un poco lo que tenemos que hacer, pero yo creo que al final va un poco en esa evolución y no sé, es complicado. Y al hilo de lo que es aprendizaje, sí que me gustaría, María José, preguntarte, ¿no? En el CESGAC, vosotros en todo el tema de aprendizaje, pues con estas tecnologías, estáis con temas de realidad aumentada y virtual, los gemelos digitales, ¿no? ¿Cómo impacta todo este tipo de tecnologías, por darle esa visión positiva, ¿no? En ese aumentando o reduciendo, ¿no? Entiendo las desigualdades en el acceso a educación y otros servicios para los ciudadanos. Bueno, un poco por hilar también con lo que estamos hablando, ¿no? Y de nuevo, volver a eso, a cambiar ese discurso de una inteligencia artificial como algo que tenemos que, si decimos que sí o que somos optimistas, ya vale para todo o no vale para nada, en fin. Yo creo que hay casos que luego ya cuando empezamos a desgranar dentro de esa proximidad crítica, ¿no? Que debíamos asentarnos, es decir, ni es una caja negra para... es que parece que vender eso como una caja negra que de repente produce magia y puede ser una magia maravillosa o puede ser una magia muy inquietante, como pues por eso de los vídeos, ¿no? Que de repente dices, adiós, puedo aparecer yo en un vídeo diciendo barbaridades y hoy por hoy ya prácticamente no se va a diferenciar si es verdad o no, ¿no? Ya empezamos a tener esas dudas. Yo creo que hay que volver otra vez a esa proximidad y a ese pragmatismo. Es decir, hay cosas muy concretas. Por ejemplo, el caso que nos contaba Javier es concretísimo. Entonces, va a llegar un momento en el que después de pruebas A, B, C, D y que estás viendo que el 100% de los casos es acertado, que incluso es más acertado que el de la persona, ¿en qué momento se decidió que operar con cierto tipo de robótica era bueno y no tenemos que volver otra vez ahí a un escalpelo, a un tal, ¿no? Yo creo que esos debates van a tener que ser solucionados en letra pequeña, no en grandes titulares, no en la IA no en IAs generales, que eso no sé si existe, o por lo menos hay muchas dudas de que eso llegue a existir, parece más ciencia ficción que otra cosa, porque al final la inteligencia es concreta y es aplicada en una cosa muy concreta, ¿no? Y en el tema de la educación igual, creo que ya salió antes comentando Enrique y alguno de vosotros que decía, bueno, en el momento en el que esas herramientas pasen o dejen de ser algo que se plantea para ayudar y siempre como a servicio de y no para sustituir y te voy a, digamos, a alinear tu formación a lo que una serie de algoritmos ha determinado que por criterios B, C y D es lo que te va a ti mejor, eso no tiene sentido. O sea, realmente sería muy preocupante. A mí casi, incluso cuando hablamos de derechos fundamentales, y mira que lo del sector médico es muy delicado, pero me parece mucho más delicado ese tipo de decisiones o decisiones de si te voy a dar a ti la pensión o tal cosa, porque este algoritmo o este sistema que yo he montado, este sistema inteligente, por decirlo así, determina o ha determinado que esto es así, porque no es neutral, bien lo sabemos,
no sé, yo tengo mucha más confianza en una aplicación médica en la que hay una... bueno, claro, además ahí tenemos muchos diferentes tipos de inteligencia artificial. En ese caso tú nos estabas hablando de un reconocimiento de imagen. Al final, pues son tecnologías que son muy diferentes y pueden tener un nivel de fiabilidad altísimo, ¿no? Pues llegará un momento en el que efectivamente pues eso es mucho más fiable que otra cosa. A nivel de educación y otras cosas, pues mucho menos, no sé, decir si esto tiene o no tiene. Tampoco creo que en un proceso como determinar una enfermedad únicamente ese tipo de identificación ya haga que todo sea automático, en absoluto. Digamos que es un hito dentro de un proceso mucho más largo en el que además hay muchos agentes de todo tipo, o sea, de sistemas, de personas, de departamentos, ¿no? En educación pasa igual. Si estamos hablando de campus virtuales que toman decisiones para adaptar cierto tipo de contenidos a una forma de trabajar con ellos, pues imaginaos, ¿no? Una persona que está detectando pues ese sistema inteligente que tenemos, que le está costando mucho más este tipo de materiales, que pueda proporcionar otro tipo de materiales de soporte para que ayude esa formación, o incluso, imaginaos también, temas de idioma. O sea, una de las cosas yo creo que se están viendo en las que tiene más potencia pues los LLMs y demás, es en la traducción de idiomas. Bueno, pues que podamos adaptar eso a otro registro idiomático, que podamos adaptar eso a un idioma minorizado, como puede ser ahora en gallego y tal. Eso todo es muy prometedor. Muy prometedor dentro de ese marco de siempre por detrás o al lado de esa ayuda profesional, ¿no? Y por supuesto, con un conocimiento de cómo funciona. Quiero decir, un conocimiento, yo estaba escuchando lo del tema del código fuente y me daba la risa, pero digo, madre mía, a cualquiera, pues mira, toma, ahí va tu código en Python para que decidas si eso no tiene sentido, ¿no? Pero sí la explicabilidad, el decir, oye, no tiene sentido que me mandes ahí 2000 líneas de código que no voy a entender, pero sí cuáles son los parámetros, ¿no? Esos niveles. Yo creo que eso es lo lógico. Entonces, un alumno y un docente debe poder saber cuáles son esos parámetros, qué es lo que se puede adaptar o en qué manera me está afectando a mí, ¿no? Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser de nuevo muy pragmáticos, muy realistas, nada de asustarnos por yo no sé cómo funciona un avión y me subo en él. O sea, tengo que tener una mínima confianza sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pues tampoco sé cómo funciona una tele y ahí está. O sea, yo creo que vamos a llegar a poder primero tener esa garantía. A mí, desde luego, la regulación me parece maravilloso que esté ahí, o sea, mejor, creo. Y luego hay cosas también dentro de este tipo de tecnologías, como la inteligencia artificial, pues que se entienden como los sandbox, ¿no? Esa especie de areneros. Quiero decir, yo no lanzo una cosa peligrosísima que no sé hasta dónde va a llegar. O sea, no podemos dejar jugar así a la investigación, lo siento. Tiene que estar acotada. Y cuando esté acotada y sea para una cosa concreta en la que tenemos los parámetros para medirla, perfecto. Pero nada de, vamos a ver, si explota y se cae el mundo, una pena, ¿no? O vamos a hacer un robot que de repente autónomamente decida quién va a disparar, dependiendo de quién sabe qué parámetros, ¿no? Eso no estamos demasiado lejos. Y sobre eso, desde luego, por favor, regulación europea, nacional, de todo. O sea, a mí lo que me da más preocupación es que esas cosas, digamos, con esa excusa de la regulación no nos deja innovar, queden en manos de personas o de instituciones que el bien público, digamos, no es su prioridad absoluta, sino el bien de su bolsillo, y vemos cómo está cambiando el mundo en eso, ¿no? A mí es la parte que más me preocupa. Entonces, en el mundo, volviendo otra vez al tema de la brecha digital, no podemos dejar, yo creo que es muy peligroso ese mensaje de la caja negra, de esa cosa mágica que sucede, del chat GPT como es lo único que se equivale a la inteligencia artificial, y eso vendido a comunidades, a sectores que tradicionalmente tienen mucho más difícil acceso a la tecnología, o que la tecnología que se les ofrece de una manera mucho más fácil es una tecnología, digamos, masticada, pero no para el análisis o no para una reflexión crítica sobre lo que se está usando. Tenemos que intentar, desde las administraciones y desde los entes públicos, minimizarlo, evitando desinformación, ayudando a que no haya esa vulnerabilidad, accediendo también a una conexión mucho mayor. Lo que decías antes de la servilleta me parece muy ilustrativo. O sea, no podemos pretender que un señor o una señora de 80 años de un pueblecito de no sé dónde se comunique con la administración pública
a través de, yo que sé, qué sistemas y no tenga una manera mucho más, no sé, un andamiaje mucho más sencillo para que eso no lo deje al margen. Entonces, en todo esto, mucho más. Y, por supuesto, pues a los docentes, que, en fin, estamos viendo que están bastante desamparados y sobre todo, ante estos titulares, también bastante asustados, ¿no? Eso lo estamos viendo también. Bueno, interesantísima reflexión, María José. Ahora, si os parece, voy a dar paso aquí a la gente que está asistiendo a esta jornada para que formulen a los relatores pues, sus preguntas acerca de los temas que hemos abordado. Adelante. Bueno, a verdade é que é moi interesante todo o que se falou, non? E, por exemplo, así como se regula, e pareceme ben estas tecnoloxías, sí me pareceu moi interesante a referenciación de que este por detrás sempre o que é o ben público, o servicio ás persoas, sobre todo desde o punto de vista da administración e que non dependamos tanto deso de outros axentes que realmente son os que, como decían antes, son os que realmente están desarrollando estas tecnoloxías en moitos casos, sobre todo as que chegan á cidadanía tal. Entonces, eu creo que eso sería o ideal que se contrarrestara. E despois, por exemplo, ese exemplo que puxeche desde de que bloqueasen o GPS dos avións e tal, claro, aí empeza o feito de, vale, quen ataque a un sistema como un tal, eso ten que ser delito. O sea, porque se non é delito, entonces calquer cousa vale, de alguna maneira é fundamental que haxa esas previsións, non? Porque, que te confunda o GPS do teu coche, evidentemente, e te meta por unha calle onde hai escaleiras, pois xa é un peligro bastante, pero se un terceiro fai que ese GPS te leve por aí, eso é como dispararte. Claro. ¿Quién quiere responder? Sí, una reflexión. Una Pues si reflexión queréis. acertada, muy acertada. Sí, muy acertada. Sí, desde el punto de vista penal, todas esas cuestións de ciberseguridade xa están englobadas, ataques informáticos, etcétera, xa teñen no noso Código Penal que crece continuamente, xa hai unha sección completa dedicada a eso. Claro, ¿no? Estaba pensando que además tampoco podemos renunciar á tecnoloxía como tal, é dicir, vamos a ver, eso va a pasar e efectivamente ten que ser, clarísimamente un delito, non porque eso poida pasar temos que deixar de evitar o uso da tecnoloxía, o sea, o mismo que podes ter un aparatiño que te regula aí o corazón e de repente alguén pode mandar unha imaxen e deixarlo frito, o sea, a ver, que facemos, non o usamos, entonces temos que seguir usando, o que ten que ser, pues, pues que non mitigar en lo posible, pero si no, pues evitar que eso pase desapercibido, ¿no? Como desgraciadamente pasa en estos días. E podo preguntar outra cousa, que pensades, porque eu estuve últimamente, como dixen, estou na área xurídica, non? Entonces, o que estou vendo, por exemplo, é que, claro, é como que por un lado, sí, se está regulando, saleu recentemente esta lei, pero agora ves no portal de transparencia da Xunta, por exemplo, a lei contra o acoso, que realmente deberían cambiar o nombre, contra o acoso e a violencia digital, vale. A lei galega tal, a lei ou decreto, creo que era algo de formacións digitais que saleu aí, as microcredenciais, eso non ten nada que ver. Quero dicir que hai determinada regulación que está salindo novamente e, claro, todavía penso que aínda non saleu, non? Vale, que está todo en borrador. Creo que vamos un pouco tarde no tema esa da formación, non? E o tema de poñer a disposición, sí, vai un pouco tarde neso, porque están salindo as cousas e non... Bueno, é o meu parecer. Non sei que pensades sobre eso.
saiu unha consulta pública sobre, por exemplo, a Lei de Educación Digital, que eu creo que esta será unha das máis innovadoras. Pero digamos que sai no momento axeitado. Explícome. Primeiro temos a Lei de Inteligencia Artificial de Galicia, que é a que asenta as bases xerais en todos os sectores. E despois, como ben se decía, hai que levala sitio a sitio. Claro. Hai que levala á educación. Dereitos, obrigas na educación, instrumentos que se poden empregar, instrumentos que non se poden empregar, garantías, etc. Entón, é certo, pero este é un mal que nos leva acompañando 5.000 anos. A legislación vai por detrás da realidade, é así. Pero, polo menos, podemos decir que o bo desto é que polo menos vamos ordeados. Fixemos o marco xeral e agora, cunha certa velocidade, estás a traballar nos marcos específicos, non? Tamén pronto haberá unha parte de lei de saúde digital, etc., que non sei en que estadía está de desenvolvemento, pero, bueno, que probablemente eu creo que o Consello da Xunta anunciou que antes de final de ano estará esa de educación digital, que eu creo que os prazos parecen razoables. Ademais, se me permitides, a realidade actualmente vai tan rápido que xa os legisladores nunca foron rápidos, bueno, porque hai todo un proceso legislativo pois que hai que debater, hai que plantexar, etcétera, estudiar, diseñar, pero que a verdade é que a realidade vai a unha velocidade, ou polo menos esa é a miña impresión, tan rápido nos últimos 10 anos que é prácticamente é moi complicado que se siga todo eso, ¿no? Por eso hai que poñer máis esforzos, efectivamente. Claro, e que recursos van a chegar realmente a sanidade, a educación e tal así para poder implementar eso? Ou para poder, claro, porque moitas veces vas, tropeouse o ordenador, vai moi lento, non sei que, canto, quero dicirte, moitas veces. Antes decía o compañero, temos tanta carga de traballo que en que momento tal. Eu creo que o primeiro que sucede é que hai moita carga de traballo porque hai en saúde, por exemplo, hai unha demora en cousas sinxelas que ao mellor pasas 15 días para poder ver a teu médico de cabecera, non? Ou médica de cabecera. E que, claro, eso xa fai retrasar todo. Cando unha cousa, hai cousas que se miran con unha certa inmediatez, evitas moito traballo posterior. Quero que, non sei se me estou explicando. Que ás veces, vale, as normas van por detrás, pero despois, o que chega ao cidadán, moitas veces, non é. E as administracións que teñen que implementar, pois a mellor tampouco. Non parece que non sei como o van a aplicar. Bueno, meu tamén era unha reflexión, non sei se un pouco o fío de todo o que se estaba falando aquí. É certo que creo que un dos riscos tamén que temos con respecto á IA é que avanza moitísimo máis rápido que o que pode avanzar a normativa e a legislación, tanto a nivel europeo como, acaba de salir a normativa galega, que é de aplicación, entendo que é o ámbito galego. Tamén avanza máis rápido que a capacidade, ao mellor, de formación e non somente das persoas que están nos sistemas tecnolóxicos, sino da cidadanía. E creo que sí que ten moitas potencialidades a inteligencia artificial e que é moi positiva en moitos aspectos a hora de automatizar e de aforrar tempos e todo isto, pero tamén creo que falar dos riscos que ten a nivel de ética, de sesgos e no eido da prevención e da protección das persoas que teñen máis desventaxes a hora de utilizala, pois tampouco non é pesimismo, sino simplemente creo que se debería tamén poñer un pouco o acento en formar en esas cuestións a cidadanía para, por moito espírito crítico que se teña, tal como está avanzando a inteligencia artificial,
pois creo que é moi necesario incidir na formación en todos os niveles, non solamente eso, na cidadanía, sino en todos os niveles, en todos os estamentos, para precisamente incidir na prevención e na protección das persoas a ese nivel, porque sí que é certo que ten moitas potencialidades, pero que os riscos tamén son bastante importantes, sobre todo porque evoluciona a un ritmo que non sei se seremos capaces de adaptarnos, non? A un ano vista, pois igual xa estamos falando de outras cousas, porque un ano xa evolucionou moitísimo, entón non sei como vamos a estar dentro de 2, pero que é evidente que é necesario centrarse eso no que nos pode supoñer unha vulnerabilidade a todos, non? Porque de potencialidade sí que, bueno, pois todos estamos de acordo en que é moi necesaria e que pode axudarnos moito, pero a nivel de vulnerabilidades e de riscos, pois, bueno, creo que é importante que teñamos eso en conta para que as persoas poidan estar protegidas e garantir os seus dereitos, non? ¿Queréis apuntar algo? Mínimamente, só unha cousa engarzando con o que se comentaba antes do código de fonte, sí, 5.000 páxinas, terrible, horrible. Entón eu lanzo un desafío, que é unha idea que levo postulando algún tempo nesa liña da garantía dos dereitos, etc., que é que as administracións teñense que esforzar en preparar demos das IAs que pretenden empregar. Porque o mellor xeito, na miña opinión, de controlar os sesgos é poder xogar con elas. É dicir, é meter os datos. Por exemplo, eu son profesor, vos tedes relación directa, outros indirecta, todos sabemos o que somos e como son os compañeros. Por exemplo, para as promocións profesionais, eu podo meter os meus datos e saime unha avaliación. Meto os do meu compañeiro, sáleme outra. Entón, eu aí podo ver sesgos. Podo ver sesgos de xénero, sesgos de idade, sesgos de formación. Entón, para a garantía de dereitos aí, Iso del sandbox, non? Non é non tanto sandbox, porque eso Sí, se ha temos. agotado, senón algo parecido, pero aberto ao público. Antes do momento de lanzar a IA, é que o público poida detectar oi, aquí hubo un problema. Poño o caso de Italia, que 5.000 profesores fixeron a través dunha IA, asignaron os postos, e os 5.000 impugnaron, a IA tiña un erro, 5.000 cousas que se tiveron que ratificar. Se tiveran esta pequena aplicación demo, se a cada un houvese protestado antes, dicindo, que a mí me envía lonxe, eu tiña que estar máis preto, etc. Por engadir unha cousa máis, ademais, que non se perda a conversa. É dicir, que non se perda a posibilidade de que teñamos este debate e de que poidamos discutir sobre as propias máquinas, as propias solucións de inteligencia artificial, particularmente sobre cada unha delas. Porque, ademais, unha das cousas que sucede no ámbito, no campo que investigo, que ten que ver coa xustiza e injustiza algorítmica, é que non hai unha definición de xustiza ou dun comportamento xusto que todo o mundo acepte, e que en función do lugar onde se aplique, o digo, de cara a pensar os sesgos, porque os sesgos non son erros. Eu insisto nesta idea, son comportamentos que para non son anómalos porque non coinciden co que nos entendemos que debería ser, pero no seu cálculo son perfectos. Isto matemáticamente introduce un problema, porque cando tentas arreglar un sesgo deste tipo, sacrificas precisión na máquina. Sacrificas precisión para gañar equidad. Entón, é como un resultado tamén bastante chamativo, non? Se avaliamos un modelo de decisión automática cunha solución binaria únicamente polos acertos positivos e os falsos acertos entre homes e mulleres, nos vai dar un resultado diferente que se o analizamos polos falsos negativos e os negativos positivos, o sea, e os negativos verdadeiros, non? Quer dicir que ao final, bueno, non perder o debate e ter a posibilidade de discutilo en cada caso é moi positivo. Bueno, pois temos que deixar paso xa a seguinte mesa. Agradecervos moitísimo a vosa presencia, María José, Enrique, Javier, Marcos. Un placer, pois moitísimas gracias. Gracias.